Dice la palabra de Dios así en Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bueno, recuerde que el título de este mensaje es Mayor Condenación. ¿Y de dónde saqué esta idea? Vámonos a los versículos 45 al 47 del capítulo 20, más atrasito, dice así: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí hay una palabra que aquí en la Reina Valera no aparece, pero que sí aparece en el original, y es una conjunción conectiva, y esa palabrita es la palabra y, que realmente debería decir y levantando los ojos. Porque esta palabrita es importante, porque esta conjunción une lo que está narrando Lucas de estos 4 versículos con lo que dijo anteriormente. Fíjese, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Está pronunciando juicio y le está diciendo a la gente que se cuide, que se guarde de las personas que enseñaban la ley en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Decía que les gustaba andar con ropas largas, amaban las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las casas. Es decir, eran personas narcisistas, es decir, amadoras de sí mismas, que nomás pensaban en sí y usaban el uso de la ley solamente para engrandecer su orgullo, pero no se preocupaban por las almas, no se preocupaban por las personas. Realmente su interés era por ellos mismos y no por las personas. Y una de las cosas abusivas que hacían estos líderes que enseñaban la palabra de Dios con las personas es que marginaban a los más marginados. Fíjense, marginaban a los más marginados. Dice el versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y con lo que nos va a relatar Lucas más adelante en el capítulo 21, es como si estuviera dando la ilustración de por qué el Señor está siendo tan severo y diciendo, estos van a recibir un juicio, un castigo más severo. ¿Sabe usted que en el infierno va a haber grados de castigo? Fíjese, aunque todos van a sufrir, habrá quienes sufran más. Mientras mayor luz tuvimos del Evangelio y lo rechazamos, va a ser mayor el juicio. Y el Señor está condenando muy severamente a aquellas personas que enseñaban la palabra de Dios, pero lejos de preocuparse por las almas de las personas, las estaban perjudicando, las estaban despojando de todo, tanto de la salvación como de lo poquito que podían tener. Y es lo que Él va a ilustrar. Fíjese, cuando Él está diciendo, estos recibirán mayor condenación, dice, y levantando los ojos, como si a través de este acontecimiento Él fuera a enseñarles algo. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Fíjese bien, esta arca de las ofrendas se puede decir que era un lugar donde se depositaban el dinero o los tesoros. Esto estaba en el atrio del templo donde podían acudir las mujeres. Recuerden que estaba el atrio del templo, luego el lugar santo, el lugar santísimo. En este tiempo estaba el templo. Y afuera en los atrios estaban las arcas o los tesoros, e incluso había divisiones para diferentes tipos de propósitos de las ofrendas que la gente depositaban. Ahí depositaban dinero. Y dice el texto que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y luego dice el versículo 2, vio también a una viuda muy pobre. Esta palabra pobre en el griego significa una persona que tiene apenas lo necesario para vivir, pero no indica la indigencia, porque hay una palabra contemporánea que nosotros podríamos entender, pobreza y pobreza extrema, ¿no? Una persona pobre es aquella que cuenta con apenas y lo necesario para vivir, pero una persona muy, pero muy pobre, o sea, prácticamente la indigencia es aquel que no tiene absolutamente nada y está condenado a la indigencia, a pedir, a mendigar porque no tiene nada. Entonces
Esta mujer, dice el texto, que era pobre, o sea, con apenas lo necesario para vivir, pero esta palabra benigros describe esto, ¿no? Una persona necesitada, pero no en la indigencia. Dice que vio una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Y quiénes eran las viudas, hermanos? Bueno, si entendemos de lo que el Señor estaba hablando anteriormente, Él estaba condenando un abuso que estas personas hacían con las viudas, ¿no? ¿Qué era lo que hacían? Devoraban sus casas, por pretexto hacían largas oraciones y prácticamente despojaban a estas personas de todo lo que tenían, no solo en el alimento, sino también de sus posesiones. Y esto es algo muy trágico porque usaban la palabra de Dios como un instrumento para llevar a cabo su propósito abusivo. Fíjese lo que pasaba aquí. No había una persona en la cultura patriarcal, en el antiguo cercano oriente, era imposible vivir sola una mujer. Pues la unidad fundante y el espacio base de existencia era la casa o la familia, y fuera de ella una mujer quedaba abocada a la prostitución o vagaba sin ayuda por el territorio. No hay persona más desgraciada en la antigüedad que una viuda. La viudez era considerada como una desgracia, un oprobio, una vergüenza, igual que ser estéril. Miren, vamos a ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 4:1. Esto solamente lo estoy usando como ilustración. Isaías 4:1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Es decir, está dando a entender este texto que para estas personas era un oprobio la viudez. También en el capítulo 54, versículo 4, podemos encontrar esta misma idea que dice, capítulo 54, versículo 4, dice: no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta ¿de qué? De tu viudez no tendrás más memoria. Es decir, la viudez era una grande afrenta, era casi considerado como una mujer estéril. Prácticamente era una persona marginada porque se consideraba como una persona que desfavorecida por Dios. Obviamente esto no era así, pero era el pensamiento común de las personas, porque lo que más una mujer en este tiempo deseaba era tener su familia, su esposo y sus hijos. Entonces, una viuda prácticamente dependía totalmente de la provisión de su esposo o de sus hijos. Y cuando una mujer quedaba viuda, prácticamente, si no tenía otro apoyo, quedaba casi en la indigencia. No era como ahorita, por ejemplo, ahorita, gracias a Dios, hay oportunidades, una mujer puede trabajar, hacer esto y aquello, pero era muy difícil la vida para una mujer viuda y ya muy mayor. Entonces, esto nos dice que estos líderes debieron de pensar en estas personas marginadas y brindarles apoyo y protección lejos de perjudicarlas. Y una de las cosas que los líderes deben de pensar y hacer con las personas marginadas es precisamente aminorar su dolor, su carga. La iglesia, hermanos, estamos para ayudar a los que están afligidos, no para exprimir y explotar más a las personas necesitadas. Eso no es el diseño de Dios para la iglesia. No, los pastores no estamos para que si la persona tiene apenas lo suficiente para vivir y decirle de todo lo que tiene y dónelo a la iglesia y Dios lo va a bendecir, porque si usted da con fe, entonces Dios te va a prosperar. Eso no es bíblico, al contrario. La iglesia debe de ver, todos debemos de ver por las personas que tienen necesidad. Debemos de practicar la misericordia que nuestro Señor Jesucristo practicó. Entonces, pero estos hombres no hacían eso, ellos no pensaban en eso, ellos solamente pensaban en sus propios intereses. Y fíjese, era tan persistente esta mentalidad en estos líderes, en los escribas, que una vez un dicho rabínico afirmaba que es duro para los padres, pero la ley es clara, hay que guardar los votos. Cuando alguien acordaba dar alguna ofrenda a Dios, supuestamente, antes que ayudar a los padres, ¿sabe qué decían los líderes? En lugar de decir, oye, no, primero ayuda a tu familia y entonces ven y presenta tu ofrenda. Decían estos líderes, es duro para los padres,
pero lo tienen que aceptar, la ley es clara, hay que guardar los votos. O sea, no ayudes a tus padres, déjalos que se mueran de hambre, pero da el dinero a nosotros, porque lo estás dando para Dios y Dios es más importante que tus padres. Esta lógica razonaban. ¿Quiere ver cómo el Señor condena esto? Vámonos a un pasaje paralelo en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a ver cómo el Señor condena precisamente esto, de los versículos 9 al 13. Fíjese lo que dice el Señor acerca de esta tradición satánica, porque no era nada agradable a Dios. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otras palabras, ustedes están invalidando la palabra de Dios con sus tradiciones y aparte están perjudicando y están yendo en contra de lo que Dios estableció. Fíjese el grado de maldad al que llegaban estas personas. Los líderes estaban para guiar a las personas, para cuidarlas, para protegerlas, no para exprimirlas. Y fíjese que un comentario acertado que hace John MacArthur aquí es que en el Antiguo Testamento ordena que las viudas sean atendidas, pero los líderes religiosos hicieron de lado esos mandamientos por el bien de sus tradiciones y de su codicia. Fin de la cita. Esto era lo que estaba pasando y por eso el Señor Jesucristo dice: estos recibirán mayor condenación. ¿Y qué está pasando aquí con esta pobre viuda? Dice que esta viuda muy pobre echaba ahí 2 blancas. Es decir, la denominación más baja que podía haber, el equivalente más bajo que podía ser, 2 pequeñas moneditas. No era mucho en cantidad, pero puesto que esta viuda era pobre y era todo lo que tenía para su sustento, estaba dando prácticamente todo lo que tenía. Ahora muchos podrán interpretar este texto y decir: bueno, el Señor elogió la fe de esa viuda al dar todo lo que tenía. Pero hay otros pasajes en la Escritura donde nos hablan de los principios del dar y dice que Dios ama al dador alegre. Nos dice que hubo hermanos que dieron más allá de sus fuerzas y que fue una ofrenda agradable a Dios, pero en ninguna parte de la Escritura vamos a ver que Dios nos diga que demos todo lo que tenemos y que desatendamos nuestras necesidades y las necesidades de nuestro hogar. Si alguien cree que este texto enseña que Dios está elogiando la fe de esta viuda, yo lo reto a que siga este principio y dé todo lo que usted tiene el sustento para esta semana, no coma ni nada y délo todo a la iglesia a ver si es aplicable y no dé el sustento para su hogar. ¿Podríamos aplicarlo así por decir que tenemos fe? No. Todos podríamos decir: ¡ay, qué bueno, qué fe la de la viuda! Pero nadie aplicaríamos este texto así, ¿verdad? Porque simplemente no es correcto, no es consistente con lo que las Escrituras revelan. Dios nos dice que demos en proporción de lo que Él nos ha prosperado. Obviamente sin descuidar las responsabilidades de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Si en este caso tenemos que ayudar a nuestros padres, no es lícito que yo deje de darle de comer a mi esposa, a mi hija, o que vea que mis padres tengan necesidad o alguna persona y diga: ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque esto es para Dios. Obviamente al hacerlo a esas personas, al ayudar a esas personas, lo estás haciendo para Dios y es una ofrenda agradable a Dios. Obviamente eso no significa que no tenemos que apartar una ofrenda para sostener nuestra congregación. Es parte de nuestra disciplina, de nuestra responsabilidad y de nuestro amor a la congregación. El ofrendar revela un corazón agradecido por la salvación y Dios ama al dador alegre, es algo bueno, pero nunca a costa de otras prioridades. Nunca debemos descuidar el hogar. Fíjese, tan así que en 1 Timoteo capítulo 5, Pablo hace una declaración a Timoteo muy perturbadora. Fíjese bien, ¿sabe usted que un creyente que no apoya a sus padres o a sus parientes, más que nada está hablando en el contexto de padres, alguien que no provee para los suyos, dice Pablo que es peor que un incrédulo? Fíjese bien lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5, capítulo 5 versículos 4
al 5 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Me salto al versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguien no provee para los suyos, dice la Escritura que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Entonces, ¿cómo Dios va a pedirte que des todo lo que tienes, todo el sustento, y lo des a la iglesia o a los líderes sin poder sustentar a tu familia, a tu hogar? No es coherente. Entonces, lo que el Señor Jesucristo les estaba queriendo demostrar a sus discípulos con este evento es: ¿se fijan que con esa enseñanza de los líderes, de perdida los ricos, están dando de lo que les sobra, no son tan perjudicados? Pero ve esta pobre viuda, apenas tiene este sustento y lo ha dado todo por esa falsa enseñanza, y así la han despojado de todo. Por eso van a recibir mayor condenación, porque con su enseñanza eso estaban haciendo, despojando a la gente tanto de su relación con Dios como tanto de su sustento para vivir. En pocas palabras, eran despiadados. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores son despiadados. A ellos no les importa el bienestar de las personas ni sus almas. Ellos solamente usan la palabra de Dios para obtener sus propios beneficios, sin importarles la condición tanto espiritual como física de la gente. Y esto es algo triste, y el Señor por eso emite un juicio severo. Por eso le pusimos el título de este mensaje: mayor condenación. Cuidado, porque ¿a dónde nos pueden llevar las falsas doctrinas? ¿A dónde nos puede llevar a seguir falsos maestros? A quedar despojados de todo, tanto en esta vida como en la venidera. Así que las consecuencias pueden ser muy terribles, y también el juicio para quien hace esto y no se arrepiente será mayor condenación. Sigue diciendo el texto, el versículo 3. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjese, cuando dice aquí: os digo que esta viuda pobre, nosotros leemos en el versículo 2 que aparece esta misma palabra pobre, ¿verdad? Pero en el griego, en el original, aquí ya el Señor usa otra palabra griega. Usa la palabra tojos, que significa ahora sí pobre, pordiosero, mendigo. Es decir, antes de dar esa ofrenda, la mujer era pobre, era muy necesitada, pero tenía algo de sustento. Después de eso, fue despojada de todo y condenada a la indigencia. Prácticamente quedó despojada. Dice: porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza, se me trabó la lengua, echó todo el sustento que tenía. ¡Qué abuso! Dice el Señor Jesucristo: de perdida los ricos, a ellos no les perjudica. Y tampoco está probando tampoco el Señor Jesucristo está aprobando que los ricos estaban haciendo bien, o que sea correcto desfalcar a los ricos. No, el Señor jamás. Injusticia es injusticia, robar es robar. Le robes a un rico o le robes a un pobre, robar es robar, y Dios no aprueba la injusticia en ningún ámbito, ¿no? Pero está diciendo: vean esta pobre viuda, marginada, necesitada. ¿No deben ellos seguir la enseñanza de la ley que supuestamente enseñan y ver por estas personas y no despojarlas de todo su sustento? Es como si el Señor estuviera diciendo todo esto con esta ilustración. Él no está alabando la fe de la viuda que dio esta ofrenda. Él no está invitándonos a hacer lo mismo, porque les vuelvo a repetir, si este fuera el caso, ¿quién de nosotros hemos aplicado este texto así como lo entendemos, de que Dios alabó su fe y nos hemos despojado de todo, y por fe esta semana no voy a comprar pañales, no voy a comprar leche, no voy a comer nadie, porque lo vamos a dar a la iglesia y Dios nos va a bendecir? A ver qué va a pasar. ¿Verdad que nadie hacemos eso? Y tampoco es correcto, tampoco yo estoy incitando a que lo hagan, porque no es bíblico. Hermanos, seamos disciplinados con nuestras finanzas. De lo que Dios nos provee, ponga a cada uno aparte según hayamos prosperado, y
haciendo prioridad, o sea, tomando en cuenta el gasto que vamos a necesitar en la semana para la comida, para el transporte, para los pañales, etcétera, etcétera. Y de lo que podamos dar, es decir, a lo mejor tenemos que sacrificarnos en no tomarnos una coca, no comprarnos unas sabritas, o a lo mejor un fin de semana no salir, porque hay una necesidad en la iglesia y queremos dar eso de ofrenda, está bien, pero las necesidades básicas, como comer, vestir, calzar, o si hay una enfermedad, no pongamos de pretexto que es que esta es mi ofrenda para Dios y no puedo ayudarte, papá, mamá, o alguna necesidad que haya, porque el hecho de ayudar a un necesitado es una ofrenda bastante agradable a Dios. Y la iglesia, los líderes debemos de estar para servir, para ayudar, para amar, para proteger a las personas, no para despojarlos aún de lo poco que tienen. Entonces, un verdadero pastor, un verdadero líder, no va a querer dejar en la ruina a sus ovejas, no las va a trasquilar, ni tanto en lo físico ni en lo espiritual. Hermanos, tengamos cuidado a quién escuchamos, a quién seguimos, y una enseñanza práctica que aprendemos aquí, como leímos en 1 Timoteo capítulo 5, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, veamos por las necesidades unos a otros, seamos ordenados, seamos disciplinados con nuestras finanzas, y cuando demos con gozo, demos con amor, pero no descuidemos nuestras prioridades, nuestro hogar, y digamos, es que lo estoy haciendo por fe, ciegamente, y yo no sé cómo le voy a hacer para darle de comer esta semana a mi hijo, a mi hija o a mi familia, pero yo voy a darlo todo a la iglesia porque Dios me va a bendecir. No, eso no es bíblico. De hecho, glorificamos más a Dios cuando somos ordenados, disciplinados. Bueno, gané 1,000 pesos, ok, gasto 8, es un ejemplo, no estoy diciendo que todos ganamos esto. Gasto en mis gastos en toda la semana para todo lo que necesito 800 pesos, me sobran 200, de esos 200 puedo determinar cuánto voy a dar de ofrenda, si los 200 o 150 para con los 50 irme a comprar una nieve con mi esposa y mis hijos, etcétera. Y en base a eso determinamos. Y lo vamos a dar con gozo y sabemos que hay necesidades en la iglesia. Y cuando tenemos para dar, debemos de hacerlo con gozo, con amor, con gratitud. Pero nunca descuidando las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia. Y cuando como iglesia vemos que hay una persona marginada como una viuda o una persona simplemente con necesidad, como iglesia también debemos de estar prestos para ayudar a estas personas. No solamente estamos para recibir, sino estamos también para dar con gozo, porque esto es agradable a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos en resumen de todo esto? ¿Por qué mayor condenación, como le pusimos al mensaje? ¿Por qué el Señor estaba emitiendo un juicio tan severo sobre estos líderes? Porque despojaban a la gente de todo lo que tenían, tanto de lo espiritual como de su sustento para vivir. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Estén atentos, no sean engañados, conozcan la verdad, conozcan a Cristo, conozcan la Escritura, conozcan la sana doctrina, conozcan a sus líderes y vivamos la palabra de Dios ordenadamente. Y lejos de este pasaje enseñarnos cómo ofrendar, nos enseña los excesos o los abusos a los cuales nos puede llevar la falsa doctrina, pero también una aplicación secundaria es, si realmente queremos ayudar con gozo a nuestra iglesia, seamos ordenados y disciplinados, no derrochemos el dinero en cualquier cosa, suplamos las necesidades de nuestro hogar para que podamos dar entonces ordenadamente y con gozo a nuestra congregación. Y Dios se agradará de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida ordenada de acuerdo a su palabra. Huya de aquellas iglesias que los líderes solamente están hablando de dinero y le dicen que usted tiene que dar todo lo que usted tiene, porque si lo da con fe Dios lo va a bendecir más, ¿no? A ver, ¿por qué el que está diciendo eso no le da todo a la gente y a ver si Dios lo bendice más? No es así, hermanos, no es así, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas y tengamos compasión por los necesitados. Aquí vemos la compasión del Señor sintiendo enojo hacia estas personas que estaban haciendo ese abuso y compasión hacia esta pobre mujer que estaba siendo despojada y advirtiéndonos a la misma vez a nosotros de por qué tenemos que estar alertas en la verdad para no ser engañados y no torcer la palabra de Dios y no dejar ser desviados por nadie.
Ya hemos visto en los mensajes anteriores el mensaje que proclaman los falsos maestros. Ya hemos visto en el mensaje anterior las características de un verdadero predicador, de un verdadero pastor. Tenemos las herramientas ya del conocimiento de la palabra de Dios. Usemos el discernimiento, oremos y obedezcamos la palabra de Dios como Dios nos manda. Seamos sobrios, porque estamos en tiempos difíciles de mucho engaño. Tenemos que estar alertas y administremos bien nuestros pensamientos, nuestro tiempo y nuestro dinero para la gloria de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este mensaje que nos confronta, pero también, Señor, nos da esperanza, porque en tu compasión tú nos has revelado estas verdades para advertirnos y no seamos engañados. Gracias por los pastores que nos has dado, que siguen el ejemplo de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos guía al verdadero pastor de nuestras almas, que se compadece de nuestra condición, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él, gracias por su sacrificio y gracias por tu justicia, porque sabemos que tú harás justicia en todas aquellas personas que están haciendo esto con las personas y que no se arrepienten. Pero nosotros no queremos que las personas se vayan al infierno, por eso rogamos que si hay un falso maestro o una persona que está abrazando estas falsas doctrinas, que tú le des la luz en su corazón que necesita para que no sea condenado, Señor, y venga la vida que es Cristo, Padre. Gracias por todo, en tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.